7:47 de la mañana ya nos acompaña el economista Alberto Acosta Burneo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, para analizar este proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo, ¿cuáles son para usted de manera macro quizás las fortalezas que tiene esta propuesta del presidente Noboa? Bueno, por el lado tributario le va a generar ingresos al fisco por un año de alrededor de 800 millones de dólares. Eso le va a permitir compensar la caída de ingresos que se hubiese producido porque las contribuciones temporales creadas por Guillermo Lasso, que ya terminan este año, no hay recaudación para el próximo año, y por la reducción del ISD. Entonces, más o menos, le va a permitir sostener la recaudación tributaria, que sea igual a la de este año. Sin embargo, el problema fiscal es muchísimo más grande. Por aquí logras solucionar un problema de que no caiga en la recaudación del próximo año, pero tiene que todavía trabajar por el lado de cómo corregir el déficit, que es un déficit que para fin de año se espera que cierre alrededor de 5.000 millones de dólares. Ahora, hay debilidades, porque esa es la fortaleza, pero todo, ya lea lo que va planteando, a lo mejor, ¿qué debilidad ha encontrado dentro de este proyecto? Bueno, desde una perspectiva fiscal, la debilidad es que este proyecto genera rentas en un año. Para un año. El grueso de las rentas, 960 millones de dólares, provienen de una amnistía. Primero hay que ver si es que no es una cifra sobreestimada. Hay que ver cuántas de esas empresas que adeudan al fisco no son empresas quebradas, que no tienen capacidad de pagar. Por más que haya una amnistía, si la empresa está en una situación de quiebra, no va a poder pagar esas deudas. Entonces hay que ver si se concreta esa expectativa de los 960 millones. Y segundo, hay que estar claros que esos 960 millones se van a recibir solamente por 2024. Para 2025, esta reforma tributaria lo que hace es reducir ingresos tributarios vía los beneficios que se crean, que son 130 millones de dólares de beneficios permanentes para los contribuyentes. Entonces, lo que implica es que tiene que haber un plan en paralelo para ir al origen del problema. Y el origen del problema por el lado fiscal está en el exceso de gasto. Un gasto corriente que sigue subiendo imparable y que tiene que ser corregido porque ya el fisco no tiene cómo pagar, sigue acumulando atrasos, el déficit sigue subiendo, la situación es insostenible. Eso no lo ha mencionado y antes de ir a eso sí quería hacer algunas puntualizaciones sobre lo que dice este proyecto que ya ha sido remitido a la Asamblea. Por ejemplo, propone la creación de estas zonas francas para reemplazar a los sedes. Pero esto ya algo similar también pasó por esa Asamblea en el gobierno anterior, en el de Guillermo Lasso, y no fue aprobado. ¿Cuál es la diferencia y sustancial que llevaría a pensar que ahora sí, a través de esta alianza, pues va a ser más bien aprobado? Creo que la diferencia realmente debería venir por el lado político, porque la iniciativa, el Ecuador no está inventando el agua tibia en cuanto a zonas francas. Es un régimen aduanero y tributario especial para crear competitividad, para atraer inversiones, para ser competitivo a nivel internacional. Es una iniciativa positiva. Las zonas francas tenemos que tenerlas. Esperemos que la alianza política sea lo suficientemente fuerte como para que le garantice el respaldo. Y lo mismo sucede con las asociaciones público-privadas, las APPs, que también se está tratando de simplificar ese régimen para que poder atraer capitales para las obras de infraestructura, obra pública que se requiere hacer con urgencia, pero que el Estado no tiene los recursos. Entonces son dos componentes importantes de este proyecto, zonas francas y APPs, que son necesarios mejorar y esperemos que la diferencia sea por el lado político, que en esta ocasión sí obtengan respaldo. Beneficio en doble sentido, el proponer exonerar el impuesto de la renta a cambio de inversión en el sector eléctrico. Es un beneficio interesante. El tema eléctrico realmente requiere de una ley que el gobierno también ha dicho que le va a enviar. Tenemos que estar atentos a ver qué dice. Pero lo que necesita el tema de fondo es cambiar la legislación actual. No solamente un tema de incentivos tributarios. Hay un tema más de fondo. No existe un mercado eléctrico en el Ecuador. Necesitamos una ley que cree un mercado eléctrico con precios que se fijen en base a la oferta y a la demanda, que sea atractivo para la inversión privada. Eso va mucho más allá de incentivos tributarios. Eso va a un tema de fondo. Crear ese mercado eléctrico en el Ecuador. Ahora, en la época de campaña, el presidente Noboa, por ejemplo, hablaba de reducir el IVA del 12 al 5%, sobre todo para el sector de la construcción, pero ahora en este proyecto más bien habla de una devolución del IVA a ese sector. ¿Por qué decide cambiar? Quizás, ¿cuál es ahí la diferencia sustancial? Bueno, yo creo que son temas prácticos. Una reducción del IVA hubiese sido mucho más engorrosa y además mucho más costosa. En este momento, el costo de la deducción, el costo fiscal, por esa medida será de 40 millones de dólares aproximadamente. Entonces es una medida mucho más acotada. Una reducción del IVA de manera generalizada para los materiales de construcción hubiese encontrado la dificultad de que a qué materiales se reduce y a cuáles no. Cuáles sí se incluyen, que están considerados y cuáles no. Entonces eso de ahí llevaba a problemas de dificultad de cobro, probablemente mucha más evasión.
En cambio, un mecanismo de devolución es mucho más eficiente tributariamente hablando, genera menos problemas. Ahora, esta ley crea beneficios tributarios también para quienes contraten, por ejemplo, a jóvenes. A ellos les permitirá a estas empresas una deducción del impuesto de la renta que va del 20 al 90%, o también da beneficios a quienes vayan a contratar a personas que han tenido privación de libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces trata de generar empleo a través de esta forma, pero también es cierto que la situación por la que atraviesa el país genera incertidumbre. ¿Qué tan real puede ser que se abra ese abanico de oferta de empleo cuando, como digo, la situación es complicada y a lo mejor ese empresario se va a frenar y no va a querer, por más de estos beneficios tributarios, aumentar su nómina de su rol o su nómina de empleo? Ese es un incentivo cuyo costo el gobierno estima va a ser de alrededor de 60 millones de dólares por año. Realmente para que tenga un impacto significativo en el empleo, se requiere mucho más que el incentivo tributario a la generación de nuevos empleos. La realidad es que la inversión es la única fuente de generar empleo. Nueva inversión, más inversión. Pero la inversión también es sensible a los problemas de seguridad jurídica, de seguridad física, de competitividad, de exceso de trámites. Entonces, para que esta medida sea efectiva, en paralelo hay que seguir trabajando en solucionar los problemas de las otras aristas y al tema de fondo que también debería tratarse en el país, modernizar la legislación laboral. Ahí está también el origen del problema, una ley laboral arcaica hecha hace varias décadas cuando ni siquiera existía el Internet. Evidentemente que en la actualidad, en el mundo actual, hay profesiones que no existían hace casi 80 años cuando se creó el Código Laboral en el Ecuador. Necesitamos modernizar el Código Laboral en base a las mejores prácticas. Nuevamente, los incentivos tributarios son positivos, pero no son suficientes. Pero si no llegan con todos estos complementos que usted ha mencionado, ¿qué tan eficiente va a poder ser o qué tan real va a poder ser la recaudación de estos casi 900 millones de dólares a los que apuesta el gobierno a través de esta ley? Bueno, realmente la parte de incentivos del gobierno estima que le va a costar alrededor de 130 millones de dólares. Si es que no se llegan a concretar porque faltan los otros complementos, las reformas de fondo, tal vez el costo fiscal va a ser menor porque se va a usar menos, pero el objetivo realmente de esa reforma es crear empleo, que se sienta una creación importante de empleo. Por eso es que es tan importante hacer todo el resto de reformas en paralelo. La parte importante en ingresos para el fisco, que es la remisión, ahí vamos a ver qué tan efectiva y si es que realmente hay contribuyentes con capacidad de pago. Esto es una herramienta que ya lo usó el gobierno de Rafael Correa, de Lenín Moreno. Los dos con éxito lograron recaudar un monto similar, importante. La apuesta es a ver si todavía existen estos contribuyentes de los que quedan rezagados, que sí tengan capacidad de pago y que puedan acogerse a la revisión para darle este respiro, un año de respiro para el fisco. Ahora, pero usted ya lo mencionaba, esto de aquí permitirá una recaudación de cerca de 900 millones de dólares, pero el ministro decía, 180 millones en caja, es lo que hay. Un déficit que bordea o superará los 5.000 millones de dólares, atrasos por casi 2.800 millones de dólares. No le va a alcanzar el dinero. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué va a hacer este gobierno para enfrentar esa grave situación económica que ha sido calificada así por ellos mismos? Definitivamente hay que estar claros que esta reforma tributaria ayuda a sostener las cuentas fiscales, pero sobre todo porque va a lograr compensar la caída de ingresos que se hubiese producido si es que no había ninguna reforma tributaria. Una caída que yo estimo en alrededor de 800 millones de dólares. Lo que le va a dar la reforma será también alrededor de 800. El resultado neto es sostener las recaudaciones de alrededor de 15.000 millones de dólares, igual que lo que se podrá lograr este año. Ahora, el hueco está ahí. Y además viene lo más difícil. El próximo año se cierra el Yasuní ITT, el cuarto bloque petrolero del Ecuador, y el Banco Central estima que para el Ministerio de Finanzas va a implicar un costo de 778 millones de dólares menos en ingresos. Entonces hay un nuevo hueco que solucionar, no solamente los 5.000 millones de este año, sino esos 778 adicionales por cerrar Yasuní ITT. Eso significa que hay que tomar medidas adicionales. ¿Qué medidas? El gobierno tiene que ir al origen del problema. Y el origen del problema está en el gasto. Un gasto que sigue creciendo de manera imparable, que no es priorizado. ¿Cómo se corrige el gasto? Priorizando salud, educación, seguridad y reducir o eliminar todo lo demás. Todo lo que no le cambia la vida al ciudadano. Esa es la única manera. Y si no va por el gasto, porque llega a ser una medida de la que se habla siempre y no se aplica. ¿Qué otros caminos tienes? ¿Cuál pudiera ser un plan B? Bueno, es que alguien tiene que pagar las cuentas y al final del día ese alguien siempre somos los ciudadanos. Entonces la otra alternativa que probablemente también tenga que topar es el tema de subsidios de los combustibles, reintroducir la banda de precios de los combustibles, que sería un tema positivo porque limita ese gasto. También es un mal gasto al final del día, porque seguimos gastando en
¿quién más tiene? El que tiene el auto más grande o que tiene más autos, el 50% más, digamos, el quintil más rico de la población se lleva el 50% del subsidio de los combustibles. Es decir, estamos subsidiando al quintil más rico, no tiene ningún sentido. Entonces hay que seguir focalizando ese subsidio, por ahí va otra vía. Y la otra vía que existe, pero que es la que el presidente ha dicho que no la va a seguir, y más impuestos. La reforma tributaria realmente no crea nuevos impuestos, lo que hace es crear este mecanismo de remisión tributaria para generar un cobro temporal de deudas atrasadas. Y eso aleja por ahora la posibilidad de un aumento, por ejemplo, como en algún momento se especuló de el IVA a subirlo del 12 al 15%. Por ahora, porque si es que no se toman las otras medidas, va a ser inevitable que haya presiones para elevar nuevamente impuestos en otros rubros. Por eso es que hay que tomar medidas en paralelo por el lado del gasto, que es el origen, porque vemos que a pesar de los esfuerzos, ya hubo una reforma tributaria en 2021 y el dinero no alcanza. Y es que no va a alcanzar nunca el dinero si es que seguimos gastando cada vez más de una manera incremental. Entonces necesitamos trabajar en ir al origen del problema y en paralelo ir mejorando también la calidad de gasto a nivel de subsidios, seguir focalizando subsidios. Esas yo creo que son las dos vías. El gobierno tiene un año de tiempo que compra con esta reforma tributaria. Para el 2025 van a caer esos ingresos nuevamente y si es que no se han hecho las tareas, estaremos de aquí a finales del 2024 frente a una nueva reforma tributaria para tratar de cerrar ese hueco. Quiero agradecer al economista que haya estado con nosotros con este análisis de esta propuesta que ya fue remitida a la Asamblea que tiene ya corriendo el tiempo, ¿no?, de los 30 días y que el gobierno pues está aprovechando tener este pacto que todavía le da una mayoría, apostándole a esa viabilidad. Esperemos que este pacto le sirva para aprobar el proyecto. Zonas francas de asociaciones público-privadas son temas que deben ser mejorados, son importantes para la competitividad del país. Y la remisión tributaria también considero que es positiva, le da ese tiempo, ese respiro por el lado fiscal para poder hacer las tareas de fondo. Veremos qué pasa. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Son ya las 7:59 de la mañana. Milton. Así es, Liz, tenemos que terminar. Nos vemos más tarde. Vienen las noticias locales. Chao, Liz. Buenos días.